Bienvenido a un fascinante viaje a la vida de Mansa Musa, el 10º emperador del Imperio de Malí, conocido por ser el hombre más rico de la historia. Profundiza con nosotros mientras exploramos su historia en toda su cautivadora grandeza. Todo comenzó a principios del siglo XIV. Malí, un imperio resplandeciente con riqueza derivada de la sal, el oro y el floreciente comercio transsahariano, estaba hábilmente dirigido por el emperador Mansa Kankan Musa. Fue bajo su reinado que Mansa Musa, entre sus muchos hijos, emergió como el heredero aparente. Al heredar el trono en 1312 después de Cristo, Mansa Musa estaba decidido a hacer de su reinado un capítulo dorado en la historia de Malí. Devoto musulmán, se embarcó en una histórica peregrinación a la Meca en 1324, un viaje que cimentaría su reputación mundial. Mientras el emperador partía en su peregrinación, se desplegó una vista extraordinaria a lo largo de su camino. Acompañado por miles de asistentes, camellos con cientos de libras de oro, Mansa Musa prodigó generosamente las ciudades por las que pasó, estableciendo su imperio como un centro de riqueza y poder. Al llegar a Egipto, la grandeza de su riqueza detuvo el comercio durante más de una década, cuando el valor del oro cayó drásticamente. Sin embargo, el acto de generosidad de Musa le valió el respeto y la admiración de sus compañeros gobernantes y líderes religiosos de todo el mundo. Al regresar a Malí, Musa se centró no solo en la regeneración económica sino también en la transformación cultural y educativa. Reconociendo el potencial de la escritura árabe, popularizó su uso y estableció un floreciente centro de aprendizaje en Tombuctú. Mientras tanto, la bulliciosa ciudad portuaria de Gao se convirtió en un vibrante centro de crecimiento económico y una parte integral del floreciente imperio de Malí. Mezclada con comerciantes e inmigrantes, la ciudad exudaba un ambiente cosmopolita sin paralelo para ese periodo. La fortuna del ya mencionado Mansa Musa. Hoy en día, tras reajustar su fortuna debido a la inflación, es la persona más acaudalada de toda la historia con un total de 400,000 millones de dólares americanos, pero puede que haya sido incluso mucho más. Sin embargo, hay que recordar que la historia de Mansa Musa no gira simplemente en torno a su riqueza. Durante su reinado, el imperio abrazó el Islam de todo corazón, integrándose así con éxito con la red islámica global. Además, con el surgimiento del imperio de Malí, la cultura, la arquitectura y el arte de Malí alcanzaron alturas sin precedentes y obtuvieron reconocimiento internacional. Considerado como el Sunni Ali Tari de Benín entre el pueblo Hausa, el gran legado de Musa sigue fascinando a los individuos en los tiempos presentes. Con el paso del tiempo, el imperio comenzó a mostrar signos de conflictos internos y amenazas externas. Las revueltas y las invasiones debilitaron al otrora poderoso imperio y, finalmente, fue el reino Songhai el que asestó el golpe decisivo a finales del siglo XVI. En retrospectiva, el reinado de Mansa Musa encarna un periodo fascinante de integración cultural, transformación religiosa y auge económico. Su legendaria búsqueda de conocimiento, su importante patrocinio de las artes, y la propagación de las ciencias y el pensamiento islámicos fueron fundamentales para dar forma a la Edad de Oro de Malí. Además, la incomparable riqueza y la extraordinaria generosidad de Musa abrieron puertas que habían permanecido cerradas a los reinos africanos hasta entonces. Su terrible búsqueda de piedad, por un lado, y la asombrosa demostración de riqueza, por el otro, establecieron un estándar único de realeza que mezclaba fascinantemente normas temporales y espirituales. Sin embargo, el eco de la generosidad de Musa sobrevivió con creces al Malí medieval. Su peregrinación dejó una impresión indeleble en las geografías del norte de África. Él, en muchos sentidos, sentó las bases de una red comercial transcontinental que sustentaría muchas economías africanas durante los siglos venideros. En conclusión, no fue solo la riqueza lo que le valió a Mansa Musa el título de hombre más rico de la historia, fue la manera en que utilizó sus riquezas para elevar a su pueblo y proyectar la grandeza de su imperio. Incluso hoy en día, su legado sigue inspirando debates en torno a la asociación entre riqueza y bienestar. En medio de todo esto, es importante señalar que la medida de la riqueza de un hombre no eclipsa la prosperidad colectiva de toda una región. Las riquezas del imperio de Malí no se limitaban simplemente a la riqueza personal de Mansa Musa, sino que eran una estimación de la riqueza generalizada de todo el reino. El reino de Malí podría haber tenido su caída, y Mansa Musa podría haber sido un parpadeo en el gran boato de la historia, pero el impacto de su reinado, y el legado que dejó siguen fascinándonos e inspirándonos de múltiples maneras. Hoy, mientras miramos hacia los canales de nuestro pasado, hacia una época en la que el próspero imperio maliense se erigió como un faro de prosperidad y ricas contribuciones a la civilización humana, es imperativo recordar las historias y vidas de hombres como Mansa Musa, cuyas vidas han moldeado de manera vital nuestro mundo. Su historia no trata solo de riquezas sino también de humanidad, dinamismo cultural, tolerancia religiosa y la eterna búsqueda del conocimiento. Es una narrativa que continúa resonando, arrojando una luz preciosa sobre una parte poco explorada de la historia humana, y atrayéndonos con sus colores vivos y capítulos intrigantes. Entonces, la próxima vez que pases junto a una escultura o un manuscrito, haz una pausa por un momento, y reflexiona sobre los vastos cuentos de la civilización humana que estos artefactos desentrañan.
Y, posiblemente, sumérgete en los muchos relatos fascinantes de todo el mundo, historias de hombres como Mansa Musa, cuyas huellas en las arenas del tiempo todavía resuenan. Mansa Musa dijo una vez, el agua que te nutre, no te acuerdas, cuando llueve mucho, de repente te olvidas de tu hambruna. Tal vez, es hora de que recordemos la lluvia que trajo a su tierra, y de honrar al que se conoce como el hombre más rico de la historia. La historia de Mansa Musa nos enseña que la verdadera riqueza no se define únicamente por las posesiones materiales sino por la riqueza de la generosidad, la cultura y la búsqueda del conocimiento. Su viaje de un gobernante ambicioso a un peregrino devoto sirve como un eterno recordatorio de las virtudes atemporales que dan forma a nuestro mundo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal para ver más videos como este, déjanos un me gusta y un comentario, y comparte el vídeo con un amigo o un familiar tuyo, y muchas gracias por quedarte hasta el final.